Juan capítulo 1 versículos 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Estimados hermanos y hermanas, que la paz sea con ustedes en el amor del Señor. Esta es la octava sesión de la carne y el espíritu. En la sesión anterior les hablé acerca de la definición del espíritu, el cuerpo espiritual y del conocimiento espiritual. El espíritu se refiere a algo que no perece ni cambia, sino que dura por siempre y es perfecto y tiene también vida eterna. Así como nuestro cuerpo tiene un caparazón, la cual es visible a los ojos, el espíritu también tiene una forma espiritual, lo cual es una cúpula que contiene al espíritu y el alma, de modo que un espíritu puede ser distinguido del otro. Si la forma espiritual es como un caparazón del espíritu, el conocimiento del espíritu es como el contenido del espíritu. En esta sesión, para que puedan entender claramente sobre el espíritu y sobre el conocimiento espiritual, les voy a hablar sobre la palabra y sobre Dios. Juan capítulo 6 versículo 63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Juan capítulo 17 versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Significa que la palabra de Dios es espíritu y es vida y verdad en sí misma. En Juan capítulo 4 versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. De modo que hay algo en común en eso. Desde ahora les voy a explicar acerca de la palabra y de Dios. Espero que se den cuenta de los fundamentos del espíritu y del conocimiento espiritual. La gente sabe acerca de su cuerpo y de la estructura general del mismo. La cabeza se apoya arriba, el cuerpo se apoya abajo y los brazos y las piernas están pegados al cuerpo. Pero hay una gran diferencia entre el conocer sobre una apariencia exterior y saber incluso sobre los órganos internos. Sería de gran ayuda para la salud si se supiese cómo la comida es digerida, absorbida y defecada, como también saber sobre las funciones de cada órgano. Además, si alguien supiese sobre el cuerpo humano como los doctores, podría chequearse su cuerpo cuando anda mal o podría alertar a los demás. Esto es lo mismo con el espíritu, que es invisible. Si sabe algo sobre Dios, no en forma vaga sino detalladamente, su conocimiento sobre Dios podría ser nutrido y fuerte. Es por eso que he estado elaborando profundamente el área del espíritu mediante esta serie de la carne y el espíritu. El mundo espiritual es la cuarta dimensión donde mora Dios, en un mundo bello e ilimitado. A pesar de que hay un bello mundo espiritual como este, si no tiene realmente un deseo profundo por él sino sentimientos vagos solamente, es porque permanece en la carne y no ha realmente experimentado el mundo espiritual. Aquellos que han probado el mundo espiritual están ansiosos de saber de ellos y lo anhelan. A pesar de que el mundo espiritual no es visible, espero que ustedes tengan un buen entendimiento sobre el espíritu con los ojos espirituales abiertos mediante el mensaje de hoy. Oro en el nombre del Señor para que todos ustedes tengan un entendimiento profundo del espíritu, como mirando cada célula a través del microscopio y alcancen el mundo espiritual rápidamente. La escritura de hoy, Juan capítulo 1 versículos 1 al 4 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Desde cuándo existe Dios? ¿Y con qué apariencia existió? El versículo 1 dice que Él existió desde el principio. El principio se refiere aquí al punto anterior a la eternidad.
Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13 dice, Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. En otras palabras, Dios existió antes de la eternidad y Él es la fuente de todo, de modo que no tiene comienzo ni fin. Su comienzo y final no se pueden decir. La gente discute sobre la creación del universo y el comienzo de la vida con conocimiento humano y pensamientos, pero es simplemente fútil. Tenemos que creer firmemente que todas las cosas fueron creadas por Dios el Creador, quien es el Creador en el comienzo y el fin. Pero la razón por la cual la palabra principio es usada aquí, es porque debe de haber un comienzo y un final para el pensamiento y conocimiento humano. Dios usa la palabra principio como un punto de referencia para que los seres humanos puedan entender. Pero para Dios mismo, Él no necesita de tal palabra. Asimismo, el mundo espiritual no puede ser entendido por el conocimiento humano limitado y pensamientos, de modo que estos puntos de referencia deben ser eliminados para poder entender el significado exacto de la palabra. La palabra principio aparece en Génesis 1, versículo 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el principio aquí se refiere al tiempo cuando Dios creó todas las cosas en el universo, y no se refiere al principio en Juan capítulo 1, versículo 1, que es el punto antes de la eternidad. En otras palabras, el principio de Juan capítulo 1, versículo 1 se refiere al tiempo antes de la eternidad. Aquí es más temprano que el que se refiere a Génesis capítulo 1, versículo 1, que se refiere al tiempo cuando Dios creó los cielos y la tierra. Si continuamos observando la escritura de hoy, en el principio fue el Verbo, aquí el Verbo aparece, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí Dios aparece y luego el Verbo y Dios. ¿Son diferentes? De ninguna manera. Como es dicho, el Verbo era Dios y el Verbo y Dios son uno. Entonces, ¿cuál es más temprano, el Verbo o Dios? En la primera parte de la escritura de hoy, como dice Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el Verbo. Por supuesto, el Verbo es anterior a Dios. En otras palabras, el Verbo existió primero, y luego Dios. No significa que Dios y el Verbo sean separados, pero más bien significa que el Verbo está en Dios. De modo que cuando Dios creó todas las cosas en el universo, Él las creó por el Verbo. Nuestro Señor sanó gente enferma, resucitó a los muertos y calmó los vientos tempestuosos y las olas. El Verbo es Dios. De modo que la palabra de Dios tiene poder para crear algo de la nada y es poder en sí misma. Mismo en nuestros días, mismo aquellos que creen en el poder de Dios, lo practican y lo acompañan con los prodigios de Dios y las obras se cumplen. Además, en estos últimos tiempos, cuando el pecado abunda, los no creyentes muchas veces dicen, creeré si me muestran a Dios, pero aquellos que no tienen pecado, no pueden ver a Dios quien es luz en sí mismo, ni tampoco Dios se les pueden mostrar a ellos en persona. Sin embargo, Dios, quien es luz en sí mismo, se muestra a las personas espirituales que creen fielmente en la palabra de Dios y la obedecen manifestando las obras poderosas. Esta es una razón más para que vivamos de acuerdo a la palabra de Dios y lleguemos a ser hombres espirituales. Tenemos que llegar a ser hombres espirituales y manifestar las obras maravillosas del Dios viviente, para que muchas personas que están muriendo puedan ser salvas. Volviendo nuevamente a la escritura, dije, en el principio era el Verbo estaba desde el comienzo, lo cual significa que Dios existía en forma de Verbo, pero porque el siguiente versículo dice, y el Verbo era con Dios, es porque el nombre de Dios tiene una forma específica. Es necesario porque es llamado por el hombre. Este es el por qué el nombre de Dios fue dado al Verbo que era desde el principio. En el principio era el Verbo y el nombre Dios fue dado al Verbo y luego vino la consumación. Bueno, permítanme compararlo a un humano. En el ser humano hay un alma espiritual que es semejante a lo carnal y tiene una forma que puede ser vista por los ojos.
Si un nombre es dado a una persona, ésta será llamada como ese nombre. Llamamos a la persona por su nombre, que significa su espíritu y su propia forma. No lo llamamos separadamente, Señor Espíritu o Señor Forma. El contenido de la persona es el espíritu y alma. Cuando el nombre es dado a su forma, puede ser diferenciado de los demás. Podemos decir que un hombre consiste en su espíritu, alma y cuerpo, pero los tres se juntan en uno. Si su espíritu deja su cuerpo, el cuerpo que se queda es solamente un caparazón. Luego la persona está muerta. Es verdad que el espíritu y alma es lo más importante del contenido de la persona, pero un nombre no puede ser dado al espíritu y alma. El nombre está ligado a su forma. Es lo mismo entre Dios y el Verbo. En el principio era el Verbo y luego se le dio una forma que rodea el Verbo y el nombre Dios fue dado. Permítanme darles otro ejemplo. Si la luz brilla alrededor de una persona, tiene que haber una sombra detrás de su cuerpo. Por supuesto, la persona estaba adelante de su sombra y la sombra aparece detrás de la persona, pero la persona y la sombra son uno. No hay nadie quien no tenga una sombra y viceversa. Los dos elementos no pueden ser separados. Asimismo, el Verbo estaba delante de Dios, pero el Verbo estaba con Dios, entonces los dos son también uno. Luego, en relación con el hombre, ¿qué es lo que conforma su ser? El espíritu, alma o su cuerpo. Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios creó al hombre, primeramente formó una figura de hombre y luego sopló la forma del espíritu que lo contiene, de modo que la forma precedió al espíritu en lo que se refiere al hombre. Contrariamente, el Verbo precede a la forma de Dios. Dios existía en forma de Verbo antes que creara los cielos y la tierra y luego tomó la forma de Dios para cumplir con el cultivo humano. Esta es la diferencia entre el Creador y sus criaturas. Solamente cuando usted entiende esta diferencia apropiadamente, puede darse cuenta del significado de las Escrituras que dice: Dios es espíritu y el Verbo estaba con Dios. Juan capítulo 1 versículo 14 dice: Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne y vino a esta tierra. Entonces, ¿quién es este? Es Jesucristo, quien es la gloria y el unigénito del Padre. Jesucristo reveló la gloria como el unigénito del Padre y dio gracia a todas las personas y mostró la luz a todas las personas. Entonces, ¿por qué la gloria como el unigénito del Padre se revela mediante Jesucristo? Por ejemplo, un hombre tiene un hijo quien se comporta y habla de la misma manera que su padre. Luego, la gente dice: él se parece exactamente a su padre. Debido a que el corazón del Padre y del Hijo está unido como uno, la manera que el Hijo habla y se comporta es la misma que la del Padre. Digamos que el Padre es vulnerable y es bastante exaltado por mucha gente alrededor y el Hijo respalda al Padre haciendo la bondad, poseyendo virtud y sirve a los demás. Luego será alabado y honrado como el Padre. No solamente las buenas obras del Padre, sino también la virtud del Padre. Asimismo, Jesucristo manifiesta la gloria de Dios y el gran amor a todas las personas al venir a esta tierra como el Hijo de Dios, actuando en la misma forma como el corazón de Dios es. Debido a que cada una de sus palabras y hechos revelaban la luz y verdad, cuando testificaba de Dios el Padre, quien es la luz y la verdad en sí mismo, no había ninguna falla al testificar que Él y Dios el Padre eran perfectamente uno.
Por consiguiente, cuando sus discípulos le pidieron que muestre a Dios, Jesús dijo, cada uno que me ha visto al Padre. De esta forma Jesús mostró la palabra de Dios poniéndola en práctica en sus acciones. De modo que la Biblia dice que Jesucristo es aquel que era el Verbo que se hizo carne y vino a esta tierra. Estimados televidentes, les dije al comienzo que al principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Entonces, ¿por qué el Verbo tuvo que hacerse carne y tuvo que venir a esta tierra? En este aspecto, usted podrá entender más profundamente si piensa sobre el conocimiento del Espíritu, principalmente el conocimiento de la vida. Primero, el Espíritu es la vida misma, pero no puede realizarse sin un contenido. Solamente cuando el Espíritu es llenado con un nuevo conocimiento espiritual, principalmente el conocimiento de la vida, podrá ser perfecto. El conocimiento de la vida no llena el espíritu solamente una vez. Muchas formas de conocimiento de la vida continuamente están llenando ese espíritu una por una. El conocimiento de la vida se refiere al conocimiento de la verdad, lo cual es la palabra de la vida y el contenido de la vida. Y la razón por la cual la palabra verdadera de Dios es necesaria para todas las personas quienes tienen cuerpos mortales y perecederos, es porque el espíritu necesita estar lleno del conocimiento de la vida para almacenar la vida eterna. Pero antes que llenen sus corazones con la palabra de vida, hay personas cuyos espíritus están todavía muertos debido a sus pecados y deben aceptar al Señor Jesús, quien no tenía pecado y fue crucificado para redimir a toda la raza humana de sus pecados. Así como dice Salmos, capítulo 2, versículo 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Dios preparó a su unigénito Hijo Jesucristo, antes de cumplir el tiempo de la providencia de la salvación humana y lo enviase a esta tierra en el tiempo adecuado. Luego de haber venido a esta tierra, Jesús preparó el camino a la cruz para ser el Salvador de toda la humanidad y vivir solamente de acuerdo a la palabra de Dios. Él no hizo nada que le parezca bajo el pretexto de ser el Hijo de Dios, sino que obedeció a la palabra de Dios testificando de que Él era quien era el Verbo que se hizo carne y vino a esta tierra, como está escrito en Juan, capítulo 12, versículo 49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Es decir, que Jesús obedeció perfectamente, practicó y enseñó la palabra y también la cumplió con amor. Jesucristo, quien era el Verbo y se hizo carne y vino a esta tierra, cumplió con el conocimiento de la vida y perfeccionó la palabra de Dios. Además, vino a ser el camino, la verdad y la vida, guiándonos a todos a la vida eterna. El Verbo es Dios y Dios es la forma del Verbo. El Verbo vino a esta tierra en carne y sus obras y la práctica de la palabra vinieron a ser el conocimiento de la vida. De manera que Jesús dice en el capítulo 15 versículo 7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Primera de Juan capítulo 4 versículo 2 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, sino del anticristo. Este versículo se refiere a una persona que afirma que cree en Dios y niega a Jesucristo no puede ser salva. Estimados televidentes, cuando usted entiende exactamente este versículo, pueden darse cuenta del significado exacto de la cultivación humana de Dios. Después que el primer hombre Adán pecó, todos los espíritus de los hombres murieron y llegaron a ser hombres de carne, fueron ubicados en el estado que no podían ser salvos por sus propios medios. Fueron separados de Dios y puestos en el camino de la muerte eterna. De modo que la primera parte de Génesis capítulo 6, versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. El Dios sin mancha y sin error, no puede estar jamás con los hombres carnales que están manchados de pecado. Es lo mismo que los polos de un imán que no pueden estar juntos en un lugar, como también la luz y las tinieblas no pueden estar juntas.
La carne y el espíritu son opuestos, ellos tienen que estar separados por siempre. Pero el Dios de amor preparó a Jesucristo desde antes de los tiempos y lo envió para redimir a toda la humanidad de sus pecados y abra el camino a la salvación. Y Jesucristo, quien era el Verbo y se hizo carne y vino a esta tierra, cumplió con la palabra de Dios, el conocimiento de la vida, de modo que vino a ser el medio para reconectar a los espíritus muertos y reconciliar a Dios con los hombres. Por esta razón, Jesucristo tuvo que venir a esta tierra para reconciliar a los hombres con Dios. Dios también envió al Espíritu Santo al corazón de cada creyente y el Espíritu Santo, que es el corazón de Dios, ayuda a llenar cada corazón con el conocimiento de la vida uno por uno. Dios formó a Adán del polvo y sopló en sus narices el aliento de vida y luego Adán vino a ser un ser viviente. Del mismo modo, Dios envió el Espíritu Santo a todos los creyentes y revivió los espíritus muertos. Ellos pueden llegar a ser hombres espirituales y comunicarse con Dios cuanto más se despojen de la carne y llenen su corazón con el conocimiento de la vida con la ayuda del Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer ahora es poner en práctica la palabra de Dios, el conocimiento espiritual. De esta manera, cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, nuestra vida puede estar llena del Espíritu Santo y podemos dar nacimiento a otros espíritus mediante él. En la manera que podemos dar nacimiento a espíritus mediante el Espíritu Santo, podemos cambiar de hombres carnales a hombres espirituales. Estimados hermanos y hermanas, entonces, ¿quién es realmente un hombre espiritual? Un hombre espiritual es que cultiva su corazón con la palabra de Dios, principalmente el conocimiento espiritual y poniendo en práctica su palabra. Esos hombres son perfectos en todo y actúan según cada palabra de Dios registrada en los 66 libros de la Biblia. Ellos ven, escuchan, sienten, hablan y actúan solamente con la verdad. Seguidamente, ¿cuáles son los estándares para saber si es un hombre de espíritu o no? ¿Cuáles son los estándares que miden exactamente los porcentajes del espíritu que ha logrado? Puede hacerlo examinándose cuánto ha cultivado la palabra concerniente al amor espiritual, los frutos del espíritu y las bienaventuranzas, chequeándose cuánto ha aportado los 9 frutos del espíritu, tales como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Puede discernir el nivel de su espíritu. Si ha aportado los frutos del amor espiritual y los 9 frutos del Espíritu Santo, prueba que está en el nivel de la santificación y del espíritu y podrá comunicarse y compartir amor con Dios. Yendo un poco más allá, si ha cumplido con los corazones registrados en las bienaventuranzas, puede ser considerado como un hombre del espíritu completo. Como dice en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aquel que permanece en la palabra del Señor y la practica, puede estar unido como uno con el Espíritu de Jesucristo. Amados televidentes, lo que tenemos que recordar aquí es que el espíritu del hombre es diferente al espíritu de Dios. A pesar de que la persona haya llegado al espíritu completo, el espíritu del hombre está en el cuerpo, mientras que el espíritu de Dios es espíritu en sí mismo que no está puesto en el cuerpo. En otras palabras, la forma de Dios no es en forma terrestre, sino en forma espiritual que pertenece al cielo. El hombre es una criatura y su cuerpo fue creado del polvo. El Creador y sus criaturas son claramente diferenciados de esta forma. En este sentido, ¿cómo podemos salvar a la gente carnal que está muy lejos del Espíritu y puedan buscar y tener comunión con Dios? La carne y el espíritu no tienen que ver nada el uno con el otro. Por lo tanto, pueden ser verdaderos hijos de Dios solamente cuando permanece en el espíritu. Cuando la persona se ha despojado de la carne y la falsedad y ha llegado al espíritu, se va a parecer a Dios, ante los ojos de Dios. Un hombre de espíritu completo no es considerado como un hombre que vive en la carne, sino en el espíritu. Hebreos
Capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Significa que solamente cuando nos despojamos de toda falsedad y de la impureza de nuestros corazones y seamos santificados podemos tener una paz perfecta con Dios, de modo que estamos calificados para ver a nuestro Señor. Cuando estamos llenos del conocimiento espiritual, de la palabra de Dios y llegamos a estar completamente santificados podemos ganar la salvación completa. Estimados hermanos y hermanas, hoy les he hablado acerca del Verbo y de Dios, para que puedan entender el conocimiento espiritual y el Espíritu. También les hablé sobre la razón por la cual el Verbo se hizo carne y vino a esta tierra. De otro lado, les he hablado quién es un hombre espiritual y la diferencia entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. ¿Por qué entonces debemos aprender sobre la carne y el Espíritu a través de varias semanas? Es para que usted se despoje de toda carnalidad, se cultive en el Espíritu completo y restaure la imagen de Dios. La primera parte de Primera Tesalonicenses, capítulo 4 versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y Primera de Pedro, capítulo 1 versículos 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En otras palabras, al despojarse de toda clase de maldad y llegar a ser santo, no es solamente un mandamiento de Dios, sino también el deber de Dios hacia sus hijos. Por lo tanto, espero que todos los espectadores puedan practicar íntegramente la palabra de Dios, que es el conocimiento de la vida, para que su alma sea próspera y también sea próspero en todo aspecto y tenga buena salud. Oro en el nombre del Señor que puedan ser hombres de espíritu completo y gocen de bendiciones en todo lo que hagan. Oremos pensando en el mensaje. Buen Padre Dios, gracias. Gracias por haber enviado a tu único Hijo Jesucristo para que nos guíe a ser hombres espirituales y gracias por haber enviado al Espíritu Santo para tener el conocimiento del Espíritu y las palabras de vida y nos guíen hacia el Espíritu. Gracias. Yo oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.